atento posible. Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Este es un mensaje que hace un buen tiempo que lo tenía preparado. Y estos días repasándolo, el Señor me ha dado algunas otras cositas también para poder compartir. He oído mucho acerca del tema y sé que nos va a bendecir. Me ubico en el escrito de la palabra del Señor. Es un entorno donde Jesús viene hablando de parábolas. ¿Qué es lo que es una parábola? Un ejemplo terrenal, por decirlo de alguna manera, para dar una enseñanza espiritual. Algo traído del mundo natural para dejar asentada una verdad espiritual. Y quiero compartir, hay una historia que es allí en lo que me llama la atención de esta historia, que no dice que es una parábola. Muchos lo toman como una parábola, vuelvo a decir lo que significa una parábola, pero otros lo toman como si fuera un hecho real. ¿Por qué? Porque si leemos esta historia, vamos a ver, primero, que el contexto donde Jesús está predicando, donde está enseñando esta palabra. Él está enseñando y en cierta manera Él está en un ámbito de gente que conocedora de la palabra de Dios, como eran los fariseos, ¿sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Nosotros parece que nombramos fariseos y ya nos da una cuac, ¿no? O sea, nos da como un mal estómago. Pero en realidad los fariseos no eran malas personas. Había fariseos que eran buenos. Fariseos eran aquellos que estudiaban, o sea, aquellos que estaban, digamos, que sabían de la historia, gente que religiosa del entonces. Entonces Jesús se rodeó de esa gente también, con gente que se acercaba a Él con el buen ánimo de escuchar, y otros se acercaban o se iban a donde estaba Jesús para refutar o para hacer de alguna manera caer a nuestro Señor en cuanto a las enseñanzas que Jesús decía. Entonces, en el ámbito donde Jesús habla estas parábolas es en el ámbito judío, de gente conocedora de la ley, conocedora de la Torá o del libro de la ley. Y también no tan solo de la ley, sino conocedora también de los profetas, de los diferentes profetas que el pueblo de Dios tuvo para advertirle de cosas. Nada más quería ponerlo en un contexto en qué ámbito Jesús enseña esto. Y habla la palabra del Señor en Lucas capítulo número 16, versículo número 19, de dos personajes allí. Por un lado un rico y por otro lado un mendigo. Ya creo que ya todos, ya nos cayó la ficha, ¿no? Por decirlo de una manera. Y vamos a leer literalmente la palabra, así que yo pido que usted me pueda seguir en la lectura, si usted tiene Biblia, y si no, lo ponemos aquí siempre, aquí en la pantalla. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ya vamos a explicar lo que es el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Quiero decirle que todos, sea rico, sea pobre, sea del estado, sea del país que usted sea, llegará un día de que usted va a morir. Yo también voy a morir. ¿Sí? ¿Cuántos saben que van a morir algún día? Uy, pastor, qué mal que se ha puesto esto. Como le dije a una compañera mía, tenía cita al médico, creo que lo dije la otra vez. Y al otro día llegué al trabajo y me dice: pastor, ¿qué le dijo el médico? Y le digo que me voy a morir. No diga eso, pastor. Me dice: sí, algún día me voy a morir, le digo. Algún día, no ahora, por supuesto. No, que estoy bien, que parezco un muchacho de 22 años, le dije. Entonces dice que fueron, mire, fíjese que está determinado esto,
de que todos vamos a un día dejar esta tierra. Y dice que este hombre, dice que murió, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, Padre Abraham. O sea que este rico, este hombre que había muerto, dice que dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, o sea, no es un dato menor, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces este hombre rico dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre vosotros, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Por eso entiendo, por lo que la palabra del Señor nos dice, de que Jesús estaba en un ámbito donde la gente conocía de la historia. Independientemente, o sea que hay eruditos que hay una, no digo controversia, sino hay una cuestión de interpretación. Algunos creen de que era simplemente una parábola, porque digo que está dentro de las parábolas que Jesús habla. O sea, anteriormente hay muchas parábolas que el Señor viene hablando en parábolas, pero hay otros que creen que teólogos, al usarse en este relato, se usa un nombre propio, tal parece de que era, a diferencia que era una historia real la que Jesús estaba contando. En otras palabras dice: había un hombre, había un sembrador que salió a sembrar, pero nunca hubo una identidad de una persona. Ahora, en lo que yo quiero compartir, o en el relato que acabamos de compartir, ¿cambia algo el mensaje? Esa es mi pregunta, ¿no? Independientemente si Lázaro existió de carne y hueso, o si fue un personaje de ficción diseñado por el Señor, el valor teológico de la enseñanza es idéntico. ¿Por qué? Tanto si es una alegoría o una parábola, como si un hecho real. El propósito de esta parábola, o el propósito que tuvo Jesús al mencionar esta historia, el propósito de Jesús no era dar una clase detallada de geografía del más allá, sino lanzar una severa advertencia contra la indiferencia. Escuche bien, lanzar una severa advertencia contra la indiferencia ante la pobreza, ante la ceguera espiritual y el peligro de ignorar. Y este es el peligro que hoy mucha gente ignora, de ignorar la palabra de Dios y dando lugar o poniendo en primer lugar el egoísmo material de la gente. Y este es el caso de este hombre rico. Si vemos nuevamente el versículo, y por favor, si me lo pueden ir poniendo, vamos a ir matizando algunos textos. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. No cualquiera se vestía de púrpura y se vestía de lino fino. Eso estaba dado, o era permitido, o se podía dar el lujo, o podía tener la distinción personajes de influencia, personajes importantes en la sociedad.
O sea, hay toda una historia, no voy a entrar en la historia con por qué púrpura, por qué, de dónde los colores, no era el color natural o eran los colores, digamos, hoy a través de diferentes plataformas o de empresas uno puede encontrar ropa de todos los colores, ¿verdad? Pero en aquel entonces no tenían tanta la variedad. Entonces este era un símbolo o era algo que distinguía a las personas de alto rango en la sociedad. O sea, era una persona eminente, era una eminencia en el pueblo. Y no tan solo eso, sino que también lo distinguía su ropa, su vestimenta. Dice que de lino fino. Y este hombre tenía por característica hacer cada día banquete con esplendidez. O sea, hacía banquete con esplendidez. Pero el tema era, no había tanto problema con todo esto que exista esta gente, pero también dice que había un mendigo llamado Lázaro. Y acá donde yo puedo afirmar de que el Señor se estaba refiriendo a algo que realmente había sucedido. Dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Era una persona que era un mendigo, una persona que estaba a la puerta de esta casa, de este palacio, de este lugar distinguido. Y dice que estaba mendigando, o sea que era un mendigo. No tan solo que estaba mendigando, sino que él dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, imagínense la bajeza de este hombre, dice que venían y le lamaban las llagas, ¿no? Qué triste, hasta me da. Usted no, hoy cuando vaya a sentarse a la mesa a comer, por favor no se acuerde de esto, ¿vale? Ahora dice, cuando dice que ansiaba saciarse de las migajas, leyendo un poquito el contexto y viendo la cultura de aquel entonces, esta gente o todos los que iban a ese banquete tenían por costumbre de no usar servilletas, lo que nosotros normalmente, aunque sea de papel, pero usamos servilleta. Ahora, cuando habla de migaja, dicen los teólogos y los que estudian en cuanto a esto, que era muy común que la gente del sobrante del pan, de la miga del pan, en vez de usar servilletas, se limpiaban las manos de la grasa, se limpiaban la boca y la tiraban al suelo. Entonces de eso ese hombre deseaba llenar su vientre. Imagínense el estado de esta persona. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Por eso digo que está determinado que todos un día partamos. Dice la Biblia que está determinado, y esto no es un mensaje de juicio, por favor, esto es un mensaje para que nosotros podamos concientizar algunas cosas en nuestra vida. Todos partiremos de esta tierra, de este mundo. Inevitablemente nos iremos, unos más antes, otros después, si no viene el Señor antes, por supuesto, ¿no? Y dice que murió uno y murió el otro y fue sepultado. O sea, todos vamos al mismo lugar. Sabía que cuando vayas al cementerio, fíjese, aunque hoy qué tétrico que se ha puesto pastor usted hoy, ¿eh? Fíjese que un detalle, no sé si usted le habrá dado cuenta, no tiene ninguna manijita para adentro el féretro, sino que es más, depende de otro que lo lleve. Fíjese. Y dice que en el Hades, este hombre, el hombre rico, dice que alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué es lo que era el seno de Abraham? Teológicamente se interpreta como una parte del paraíso, del reino de los muertos. A ver, esto no tiene nada que ver con purgatorio ni nada de esa historia, ¿verdad? Estaba reservado, era una creencia que estaba muy afirmado en el pueblo de Israel en aquel entonces, de que había un estado. Y también lo podemos corroborar, pero no es el tema hoy. Lo podemos corroborar con textos bíblicos. Cuando Jesús murió, por ejemplo, dice que fue a las profundidades, dice que predicó. Dice que a los espíritus encarcelados y dice que resucitaron mucha gente, ¿no? O sea, quizás esta es la parte, ¿no? Que esto se borra o esto fue antes de la resurrección de Cristo. También conocido este lugar como el limbo de los patriarcas, porque se nombra Abraham, ¿no? El lugar donde lo recibían aquellos, gente justa, era recibida. Y esto podemos debatir y si hace falta lo hablamos en una conversación, no tengo ningún problema, donde era recibido por los patriarcas en un estado hasta cuando
recibirá el juicio. Sabemos que cuando Jesús murió, eso desapareció. Ahora, el escenario no es relevante para el punto de la historia que quiero compartir. Lo que sí es relevante es que los hombres impíos, y esto escúcheme por favor, que lo que es un hombre o una mujer impía es aquellos que no tienen piedad. Ellos verán a los justos, y esto es lo que podemos ver en el relato bíblico, en felicidad, y ellos mismos se verán en tormento. O sea, va a haber una diferencia. Ahora, existe un gran abismo, la Biblia así lo dice, que existe un gran abismo entre ellos, o sea, aquellas personas impías, que nunca va a poder alcanzarse, o sea, nunca vamos a poder alcanzarnos a aquellos que recibieron a Jesús en su vida, que vivieron una vida conforme a la palabra del Señor, a aquellos que únicamente se dedicaron a ignorar a Dios. Es más, hay gente que no tan solo ignora a Dios, sino que va en contra de Dios, que quiere romper la iglesia, que quiere romper la comunidad, que quiere traer inestabilidad en la congregación. Ahora, cuando vemos esto, dice que entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. O sea, nadie dice Padre Abraham a no ser que fuera una persona que tuviese un conocimiento de Dios. Porque ellos lo tienen a Abraham o lo tenían a Abraham como uno de los referentes espirituales, como uno de los patriarcas de donde nació el pueblo de Dios. Fue aquel hombre que Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela que haré una nación grande. Y a través de ese hombre Dios formó una gran nación como la que hoy conocemos como Israel. O sea que lo tienen como un gran referente, como un prócer, como un líder supremo. Entonces dice que este hombre rico, dando voces, dijo Padre. O sea, acá nos damos un sentido de que era un hombre que tenía conocimiento. Y le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy aquí atormentado en esta llama. ¡Wow! Hay un detalle en la historia del rico y Lázaro que poco se menciona. El rico no era ateo. Escuche esto. El rico no era ateo. No era un pagano, no era alguien que no sabía de Dios, porque podemos ver, hijo de Abraham. Y eso no es un detalle menor en la Biblia, no es un detalle menor. Hay gente que dice, salvo una vez, salvo para siempre. Acá podemos ver. Hay gente que dice, yo un día recibí al Señor en mi corazón, le dije, Señor, entra a mi vida, pero después su vida fue un desastre. Podemos debatir, por supuesto, en esto. Pero la Biblia dice, ¿cómo escaparemos? Dice la palabra del Señor, si descuidamos una salvación tan grande. Y lo que usted descuida o lo que yo descuido, lo terminamos perdiendo. Hola. ¿Me está escuchando? Oh, pastor, pero yo pensé que me iba a hablar del cielo, me iba a hablar de... No, sí, esta parte también tiene cosas bonitas porque también habla del cielo. Cuando se dirige a Abraham le dice Padre. Y cuando Abraham le responde, le dice Hijo. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Y este hombre, ¿dónde está? En un lugar de ¿qué? De tormento. Es más, él pide, dice que estaba en la fuego, porque estas llamas me consumen. Dice, manda a alguien para que, aunque sea con su dedo, pueda refrescar mi lengua. La pregunta es, ¿cómo puede alguien reconocerse como hijo de Abraham y que despierte en un lugar de tormento? ¿Cómo puede ser? Ahora la Biblia nos enseña que somos considerados hijos de Abraham, no por herencia biológica, sino por la fe que tuvo Abraham. ¿Sí? Usted sabía que nosotros decimos, Padre Abraham, cantábamos, ¿no? En la escuela bíblica hace mucho tiempo. Tuvo muchos hijos tuvo el padre Abraham. Uno eres tú, el otro soy yo. Y todos alabamos al Señor. Bueno, le inventamos ahí, ¿no?
Pero somos herencia. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto a Dios. Usted no ha visto a Dios. A ver, o alguien sí puede ser que haya tenido una aparición de algo, ¿no? Yo ni siquiera, cuando escucho que alguien ha tenido una experiencia así, que se encontró con un ángel y que vi con un ángel, no es que ponga en duda. Yo nunca, jamás, ni una pluma he visto de un ángel. Nada. Es más, la vez que más cerca he estado de algo así, una experiencia así, me he agarrado un whisky y he terminado abriendo los ojos porque digo yo, acá caigo muerto. Yo creo que eso es para los incrédulos, por eso Dios se les aparece a algunos. No, mentira. Si usted ha tenido esa experiencia, es una experiencia maravillosa. Ahora, cuando nosotros decimos que somos de nuestro padre Abraham, el apóstol Pablo le hizo recordar esto a la gente. En Gálatas capítulo 3, verso 7, José, por favor. Dice así, Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice, los que tienen fe son verdaderos hijos de Abraham. Fíjese, a través de esa misma fe en Cristo, todos nos convertimos en hijos hijos de Dios, nuestro Padre Celestial. O sea, la misma fe que tuvo Abraham es la misma fe que nosotros tenemos. Y es la misma fe que tenía este hombre rico. Era considerado como hijo de Abraham, pero ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba él? Y esto es un momento, y este es un tiempo para que nosotros podamos recapacitar. Tal vez Jesús, escúcheme por favor, no se distraiga, tal vez Jesús no estaba hablando solamente de un hombre rico, sino que estaba confrontando una religiosidad de la gente. De hecho, que el ámbito que él tenía, estaban allí la crème de la religión. Pero sin embargo Jesús hace frente a esto. El rico tenía, fíjese por qué, porque el rico tenía escritura, o sea, tenía palabra de Dios, sabía de la ley, sabía de la palabra del Señor. Escúcheme, por favor, escúcheme. El rico tenía escritura, tenía identidad y tenía privilegios como usted tiene escritura, nosotros tenemos palabra de Dios. ¿Cuántos tienen palabra de Dios aquí? A ver, levante. No tenga miedo, no se vaya al infierno, no tenga miedo. Tenemos escritura, sí. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, de verdad, usted dijo, pregúntale al que tiene al lado, ¿usted eres hijo de Dios o qué? ¿O eres un primo, dile, o eres un primo? ¿Eres hijo o un primo? ¿O un pariente lejano? ¿O eres mi medio hermano? ¿Qué eres? Lo sorprendente de esto es que el rico tenía escritura, tenía palabra de Dios, tenía una identidad, tenía privilegio, pero había perdido la misericordia. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! Había perdido la misericordia. Cuando entendemos esta historia, deja de ser una historia del más allá y se convierte en un espejo para nuestra vida. Es donde nosotros podemos mirarnos. Y podemos recapacitar y podemos ver dónde nosotros estamos parados hoy como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que decimos que tenemos una identidad, como aquellos que decimos que somos hijos de Dios, que tenemos a Jesús en nuestra vida, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la revelación de Dios, que tenemos el amor de Dios. Pero ese es un espejo donde nosotros podamos mirarnos, no para condenarnos, sino para corregir cosas en nuestra vida. Por eso Jesús lo deja y por eso Jesús lo expone a este texto. El verso 25 del que estábamos leyendo de Lucas dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El rico no es que no tenía la oportunidad para ayudar al mendigo, escúcheme, por favor, sino que se había acostumbrado a convivir con la necesidad. Todos los días salía y lo veía en el mismo lugar al mendigo. Qué terrible. Y aquí es donde nosotros comenzamos a mirarnos en un espejo. Yo para poder compartir esta palabra, hermano, yo tengo que ser fiel a lo que Dios me habla primeramente a mí. Y esto me llamó poderosamente la atención porque aunque tenga identidad, escúcheme, aunque tenga identidad, aunque tenga palabra de Dios, aunque me reconozca como un hijo de Dios, si yo olvido la misericordia y no veo a la gente que está a mi entorno, a mi alrededor, que no tienen a Jesús en su vida, y si esa persona se va sin tener la reconciliación con Dios, se va al infierno, hay una responsabilidad de mi parte. Esto no es un juego, es una realidad para nosotros.
Este hombre tuvo la oportunidad, yo quiero que cada día que se levantaba, porque dice que cada día hacía banquete y cada día estaba ese mendigo allí. ¿Cuántas veces lo habrá visto? Yo pregunto, ¿cuántas veces vemos gente nosotros con esa necesidad? No literalmente así en el estado que esta persona estaba, llena de llagas, con tanta necesidad en su cuerpo, que tenía esa hambre, pero vemos gente que tiene una necesidad espiritual, un hambre espiritual, gente que es pobre espiritualmente hablando, tienen una necesidad de poder llenarse, no con las migajas, sino de poder llenarse con la abundancia que nosotros tenemos, hermano. En la casa, dentro de la casa había abundancia, había banquete, pero afuera ¿qué había? Había miseria. ¡Wow! Esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Mientras que dentro de la casa había palabra, había alimento como lo hay aquí. Había identidad, había recursos. Había fiesta, banquete. Afuera había un enfermo, había un mendigo, había una persona andrajosa. Como mucha gente hoy por la camina por las calles. Gente andrajosa, espiritualmente hablando. Sus corazones rotos, sus vidas destruidas. Y a veces nos acostumbramos a convivir con la necesidad que hay. No era ignorancia, no era ignorancia que tenía este hombre, sino que era indiferencia. No es ignorancia, era indiferencia. El rico convivía con Lázaro todos los días. No era que Lázaro estaba lejos, sino que el rico había dejado de verlo como un prójimo. Y dice la palabra del Señor que dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? A ver, es una pregunta obvia, ¿no? Y todos me van a decir, sí, pastor, yo amo a Dios. Yo creo, y lo creo, así como yo amo a Dios. Pero el segundo dice, ¿amarás a quién? A tu prójimo. Este hombre dejó ver a Lázaro como su prójimo. A mí me ha despertado de verdad, y esto no es para... Y lo que digo ahora más me compromete. Me ha despertado una urgencia de hablarle a mis compañeros del Señor. De hablarles del amor de Dios. Porque sé que tienen necesidad. Esto no se lo he contado a mi esposa. El día viernes me voy al descanso en mi trabajo y tenemos donde ponemos nuestras botas, que son botas de agua, y tenemos, yo me enteré hace poco, que se llaman suecos. No son los tacones, ¿no? El pastor no anda con tacones, ¿vale? No vaya a creer que... Y entonces cuando llego al lugar donde me voy a cambiar, resulta que veo así y no estaban mis zapatos, ¿no? De sueco, le dicen también, ¿sí? De trabajo, esto que usan. Tengo que dejar las botas y coger los suecos y me voy al vestuario, al descanso. Y cuando veo así, entra un compañero, un muchacho que es nuevo, y lo veo que está con mis suecos. Y la verdad que como dijera el doctor Chapatín, ¡ay, que me dio cosa!, ¿no? y le digo, ¿por qué tienes que usar mi sueco? Y el muchacho no le cayó bien que le dijera, le digo, no puedes coger cualquiera, es que... Y me empezó a gritar. Y me dice al final, le digo, pero mira, le digo, tiene un número, si tú ves, este es mi número, no puedes coger cualquiera, tú tienes que pedirle a tu... Y se me enfadó el muchacho. Y se me abalanzó encima y me empezó a insultar. Y me quiso pegar y gracias a Dios que había otro. Y pues Dios siempre tiene sus ángeles. Y se sacó ese muchacho. No tan solo eso, sino que venía otro compañero allí y le dice, calla la boca, le grita. Y se fue al otro y al otro sí le pegó 2 trompazos. En el trabajo ahí, en la salida, en la entrada, ahí donde pasamos para desinfectarnos las manos y toda la historia. Ahora en el momento yo después quise apaciguarlo en el vestuario y le dije, perdón si te lo he dicho de mala manera, te pido 1000 disculpas. No, que ya te he visto, ya conozco tu cara, te voy a cortar la cabeza. Ya verás quién soy yo, aunque me vaya a la cárcel. Hola, digo yo, madre mía. Pero cuando uno está confiado en el Señor, yo tengo que mirarlo con amor a esa gente. Yo sé lo que opera detrás de esa persona. Yo sé lo que sucede detrás de esa persona.
Ay, nomás todos los compañeros, porque se regarra, todos me llamaban al teléfono, y justo estaba en el descanso, y yo digo, no me dejan de molestar en el descanso. Entonces, ¿estás bien, Jorge? ¿Estás bien, Jorge? ¿Estás bien, Jorge? Y el otro muchacho, me voy a tirar acá una flor, uno que dice, no, dice, hazle caso a él, dice, este hombre, dice, hablando de mí, es buen hombre. ¿Viste el concepto que tienen del pastor, no? Dice, es buen hombre, si no te lo ha dicho por mal. Claro, este muchacho lo tomó fatal. En conclusiones de eso, a última hora, cuando ya nos despedíamos, lo veo que pasa a la puerta y digo, uy, Dios mío, ahora no hay nadie. Y agarró y vino y me dio un abrazo. Y me dice, perdóname. Claro que sí, que te perdono. Y perdóname tú también a mí. Vale, que no ha pasado nada, que no ha pasado nada. Ahora es mi responsabilidad con esa gente. Si yo digo que soy un hijo de luz, tengo que ser luz donde yo estoy. Tengo que ser luz con mis compañeros, tengo que ser luz con la gente que me rodea. Ahora fíjese, volvamos a la historia de este hombre. Es temprano, así que no se ponga nervioso. Volviendo a la historia, fíjese, este hombre sigue pensando que Lázaro tiene que servirle. Fíjese, porque él, mire qué pretencioso, porque dice, manda a Lázaro. Claro, era la costumbre de él, de mandar, claro, tenía poder. Y dice, y lo vio siempre a Lázaro como un mendigo, como un sirviente. Ojo como nosotros miramos a nuestros hermanos. Tengamos cuidado como nosotros los miramos. No nos creamos superior. Dice, manda a Lázaro. O sea, pensando de que Lázaro tiene la obligación de servirle. En este lugar no hay un signo de arrepentimiento de este hombre. Yo lo busqué, si usted quiere después búsquelo en la Biblia, pero en ninguna parte hay un signo de arrepentimiento de este hombre, de decir, perdón Señor, no lo vi. Padre Abraham, no lo vi, perdóname, no, mira, lo he pasado, me equivoqué, o a lo sumo decir, mira, me equivoqué, perdóname, pero no hay un arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando está en ese lugar ya no hay lugar para el arrepentimiento. El arrepentimiento es aquí. Cuando tú partas de esta tierra, cuando yo parta de esta tierra, está estipulado, dice la palabra del Señor, que el hombre muera una vez y después, para vida eterna. O sea, ahí en ese lugar no hay arrepentimiento. Esto es para aquellos que dicen que no predico del infierno. Tampoco, escúcheme, algunos piensan que la riqueza es una señal automática de la bendición de Dios. En ese contexto había gente que decía, la riqueza que yo tengo es sinónimo de la bendición de Dios. No toda la riqueza es sinónimo de bendición de Dios. Y algunos catalogan que la miseria era señal o una señal de fracaso, culpa o juicio. A veces la asociamos, ¿no? Vemos una persona que está mal y le decimos, y somos muy de señalar, ¿no? Algo habrá hecho, por eso le pasa eso, somos muy, muy jueces. Y no usamos, y no transmitimos, o no damos misericordia. No tenemos misericordia. Alguien falla y somos los primeros a hacer leña del árbol caído. Qué tremendo, ¿no? Qué feo. Ahora, pero cuando Jesús, Él invierte la escena, el hombre que parecía tenerlo todo, el hombre que parecía tenerlo todo, termina vacío. Así hay gente que parece que lo tuviesen todo, pero no usar misericordia, no mirar la necesidad que está al lado tuyo, eso te va a dejar vacío. Ahora fíjese, yo sé que hay gente que le agarra escozor y empieza a ponerse nerviosa, a moverse. El hombre que parecía no tener nada es recibido en consuelo. Y acá no va si tienes o no tienes. Yo he visto a gente que tiene mucho y es súpermente generosa, porque si fuera por eso, y he visto a gente que no tiene y son súper orgullosos. Se creen más ricos que nadie en el mundo, pero lo único que tienen es orgullo, soberbia. Son afanosos, son egoístas.
¿Por qué dice eso, pastor? Porque Jesús también se lo reveló a un señor, a un hermano nuestro, que fue llevado a una isla, la isla llamada Patmos, refiriéndose a una iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17, a una iglesia en específica, y le dice a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea, le dice en el versículo número 17, le dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Cuántas veces nos creemos ricos? Rico en la palabra, rico en identidad. Nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Nos creemos que somos la mamá de Tarzán. O sea, nos creemos, somos tan ricos, nuestro orgullo. Y el Señor le dice, ¿por qué tú dices yo soy rico? Y me he enriquecido. ¿Cuánta gente se enriquece? Y escúcheme, no estoy hablando de poder. Cuando ya tienen todo su chiringuito bien armado, cuando ya tienen sus necesidades suplidas, ya son ricos, ya son fuertes. Pero perdemos la visión de la necesidad que hay dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con los hermanos, con la gente. Somos tan ricos que ya no necesitamos de nada. No dependemos de nada. Ahora, pastor, no, ya estaba. Ya llegué a mi clímax. Pero el Señor le dice, he aquí, es enriquecido y de ninguna cosa, hay gente que dice así, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito, pastor, de que nadie me venga y me diga absolutamente nada. Yo hago mi vida como yo quiero. Y no sabes. ¿Te animas a decirle que al que está al lado tuyo? Y no sabes. Hasta ahí nomás vuelve el rostro que no te vea en lo que vas a decirle, porque si no lo puede tomar como un insulto. Y no sabes que tú eres un desventurado. Fíjense en aquellas personas que nos creemos así, que nos creemos ricos. Que no usamos misericordia. Yo sé que esto no despierta el entusiasmo en usted. Pero está en la Biblia. Enójese con Jesús, no se enoje conmigo. Porque el Señor lo escribió. El Señor lo dijo. Y le dice, no sabe que eres un desventurado, miserable. Uy, ¿lo digo yo? ¿Lo digo o no lo digo? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor le dice en el versículo 26 de Lucas 16, le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, Padre, pues, fíjese, sigue diciéndole, Padre, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora la pregunta es, ¿había misericordia en el rico? ¿Se compadecía de sus hermanos? De aquellos que no... Si en ese lugar ya se pierden los sentimientos, ya lo único que te importa es... sino que creo, usted puede tener su apreciación. Yo creo que iba a ser mayor el tormento, por eso es que no quiere que vaya. Mira a dónde nos llevaste, a dónde nos arrastraste tú. Por tu culpa estamos en este lugar. ¿Cómo no hiciste misericordia? ¿Cómo no nos enseñaste a hacer misericordia? Él dijo, 5 hermanos tengo en mi casa, manda a alguien para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, escuche, esta palabra es poderosa. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen la palabra, tienen la ley, tienen los profetas, ya lo tienen escrito a todo lo tienen escrito. Lo escribió Moisés en el libro del Levítico, lo escribieron, dice, allí están todas las instrucciones para que ustedes puedan, dice, ¿no le hicieron caso a ellos? ¿No le han hecho caso a ellos? Dice, oigan a Moisés y a los profetas, óiganlos, le dice. Hoy en día hay mucha gente que no hace caso de lo que la palabra del Señor nos dice. Tenemos la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios.
Leamos la palabra de Dios. Ahí tenemos la solución, tenemos la respuesta para nuestras necesidades. Ahí la Biblia nos enseña a ser misericordiosos, a ser compasivos, a no ser agarrado, a no ser egoísta. Eso es lo que había en el corazón de este hombre. Era tan rico que no le importaba absolutamente nada. Ya su mente y su corazón se habían endurecido tanto que no había una pizca de sensibilidad en el corazón. Cuando nosotros hablamos aquí de que otros sembraron por nosotros, es verdad, hermano. Porque tuvieron compasión de ti, tuvieron compasión de la gente, y tenemos compasión los que seguimos aportando en la iglesia. Tenemos compasión y tenemos misericordiosos. Somos misericordiosos porque hay mucha gente afuera que está mendigo y necesita de este lugar. Yo pregunto, ¿qué pasaría si se cierra este lugar? Ahora el Señor nos demanda a nosotros la responsabilidad que nosotros tenemos. La ley de Moisés, los profetas, el día de hoy, los hermanos, cuando te hablan los hermanos, cuando te aconsejan los hermanos, los obreros que tenemos dentro de la iglesia, aquellos que te aconsejan, los pastores que te dicen, no te dicen para destruirte, tienen a ellos, escúchenlo a ellos, le dice Abraham, escúchenlo a ellos. Entonces este hombre le dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, está pidiendo una revelación sobrenatural. Hay gente que está esperando eso para ser misericordioso, para obedecer a lo que Dios le está diciendo. Está esperando que venga un ángel y le pegue un palo en la cabeza a ver si espabila y es obediente a lo que Dios le está diciendo. Pero te lo está diciendo el pastor. Te lo está diciendo el hermano, te lo está aconsejando otro hermano mayor dentro de la iglesia. ¿Qué otra palabra vas a escuchar? Hay otros que dicen, como dice acá, que venga Dios y me lo diga. Es que Jesús está hablando de eso. ¿Por qué dice que está hablando de eso? Jesús está anunciando la muerte de él. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y es el que se levantó de los muertos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero hay gente que ni siquiera, que aunque Jesús se le aparezca, va a obedecer. Se va a mantener en esa rebeldía, aunque Dios se le presente, ha decidido y todo, y te puedo garantizar que cada reunión, y es un temor que el cual nosotros tenemos delante de la presencia del Señor, y Dios sabe, y bien sabe que estoy diciendo así, que es el corazón el cual tengo. Pido al Señor que sea Él aquí en este lugar, que Él pueda gobernar, que Él pueda reinar en medio nuestro, que si su presencia no está aquí en este lugar, no quiero estar, que lo que se predique sea que lo que el Señor tiene en su corazón, lo que el Señor quiere impartir a la iglesia, lo que se canta, tiene que salir de la boca y de las personas que Dios quiere que salga, no cualquier cosa, no cualquier musiquita por ahí, sino que pueda exaltar y pueda transmitir el mensaje verdadero. Ese es mi corazón. Ahora, nosotros creemos en el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Que sí? ¿Usted cree en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios está aquí y se presenta, aunque tú no lo veas. Es el que te habla a tu corazón, el que te dice las cosas. No es el pastor, sino que el pastor es únicamente es un medio por lo cual transmite la palabra del Señor. Pero hay gente que ni siquiera, aunque se le parezca Jesús resucitado, hará caso. Y Jesús lo dijo, así que ¿qué nos vamos a sorprender? Dice, si no oyen a Moisés, si no oyen a los pastores, si no oyen a los hermanos mayores, si no oyen a la palabra que están aprendiendo, si no oyen lo que están cada domingo escuchando, tampoco se persuadirán, aunque un día yo me resucite y esté con ustedes, ni siquiera así me van a creer. Eso es lo que está diciendo el Señor. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir nosotros nuestra historia? ¿De verdad tenemos la seguridad, la garantía de que somos hijos de Dios? ¿Podemos tener fe? Claro que sí. Gloria a Dios por aquellos que tienen fe. Pero la fe se manifiesta. ¿Cómo somos de misericordiosos cuando hablan de ti injustamente?
cómo eres de misericordioso. Y ya sabes en qué situación quizás tú hayas pasado o hayas visto. Cuando ves a un hermano o cuando ves a una persona que está pasando una situación complicada, ¿cuánto eres de misericordioso? Eso es lo que va a marcar tu vida y la que va a marcar mi vida, de que si realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Cuando dejamos que nos envenenen la mente, cuando dejas que te envenenen la mente y eso te lleva a dudar y a maltratar y tantas cosas, digo yo, siempre el enemigo va a venir para desestabilizar. Visitábamos a una familia esta semana y nos dice, dejamos de ir por esto y por esto otro. Le digo, no, ¿lo has escuchado de mí? No, pero yo no quiero causar problemas, ¿ves? Gente que viene para desestabilizar, porque le molesta que otros anden bien, porque le molesta que otros sean bendecidos, sean prosperados y vayan en victoria, le molesta que gente se comprometa con el Señor, que se comprometa con la iglesia, porque cuando usted se compromete con la iglesia no se está comprometiendo con el pastor, se está comprometiendo con Dios para dar y para desarrollar el talento que Dios le ha dado o los dones que el Señor le ha dado para que los pueda poner a disposición de la iglesia. Pero somos tan ricos que cuidamos eso. Somos tan ricos que no queremos. No, pastor, yo no me junto con la chusma. Y bien, chusma. Cuando sea la iglesia perfecta, no será aquí en la tierra, será en el cielo. Esto no es una excusa para hacer las cosas mal, para no corregirnos. Pero tienes que saber de todo lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Es lo que nos va a ayudar a permanecer y a no abandonar. Cuando tú tienes las ideas claras, cuando tenemos las ideas claras en el Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Empieza a mirar a la gente que te rodea. Si es posible y si te es difícil mirar a la gente de afuera, empieza a mirar a la gente de adentro, con el corazón que Dios quiere que nosotros miremos, con un corazón misericordioso. Misericordia recibí, decía el salmista, creo. Misericordia quiero dar. El que recibe misericordia es rico en misericordia. El que se siente perdonado, perdona. Para el puro, dice la Biblia, todo es puro. Aleluya. Que el Señor nos ayude, amén. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Que podamos mirar con los ojos del Señor. Que no nos acostumbremos a convivir con la necesidad, sino que podamos ser la respuesta a la necesidad. Que podamos ser la respuesta a la necesidad. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Él se merece toda gloria y toda honra. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. ¿Cuánto tiempo, Señor, hace que tenía esta palabra? Pero tú me interrumpías, me dabas otra cosa. Señor, era para este día, Señor. Aunque intenté cambiarla, pero Señor, tú has permitido, Dios, que llegue primeramente a mi corazón, Señor. Y apelo al Espíritu Santo de Dios, a ese paracleto divino, a la que nos iba a acompañar todos los días, el que iba a ser nuestro ayudador, el que es nuestro ayudador, el que tú prometiste que vendría. Aleluya, el que nos guiaría a toda verdad, Señor. Apelo al Espíritu Santo de Dios para que hables, Señor, que quites mis palabras, Dios, y que sea tu palabra, Dios, las palabras tuyas, Señor Jesús, en cada corazón, Señor, que esté aquí, Padre. Tú sabes que de verdad te lo digo, Dios. Tú me conoces, Señor, más que nadie. Y tú conoces a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo pido perdón, Señor, por mis torpezas. Te pido perdón, Señor, por muchas veces no mirar con los ojos que tú quieres que yo mire. Necesito de ti, Señor.
Necesito de tu gracia. Necesito de tu amor. A veces en una prédica parece tan bonito, parece lo ideal, Señor, pero también hay luchas, hay dificultades, Señor, hay pensamientos o hay fortalezas, Señor, en nuestra mente que son difíciles, Señor, de derribar, de derrumbar en nuestra vida. Pido por los que están aquí, Señor, por los que hoy no han podido venir, Señor, que podamos ver, Señor, la necesidad que ellos tienen, Dios, sin el ánimo, Señor, y sin el corazón de emitir juicios en el corazón de la gente, Dios. Si queremos cumplir y hacer tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice cada familia que está aquí, Señor. Pido tu misericordia, tu amor, papá, en el nombre de Jesús. Pido tu mano poderosa en cada uno, Dios. Porque sé ciertamente que ese día vendrá. Un día no estaremos más aquí en la tierra, Señor, y se va a marcar esa diferencia, Dios. Padre, y toda impiedad, Señor, que hay en nuestra vida, Señor, te pedimos que tú la saques, la erradiques de nuestra vida, Dios, la quites, Dios. Que podamos ser fieles, Dios, a cada palabra que escuchamos, Dios, y esa palabra nos pueda llevar a cambios, pero cambios verdaderos, sinceros. Esa es, Señor, la voluntad tuya, Dios, de que pueda haber cambios, no tan solo oír la palabra, sino obedecer tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Aleluya. Quiero dejar este momento. Si algo tienes que pedirle al Señor, como yo tengo que pedirle perdón al Señor, y si después tienes que pedirle perdón a alguien, hazlo. Eso te va a engrandecer, eso no te va a disminuir, eso no va, al contrario, eso va a engrandecer tu vida delante de los ojos del Señor. Aleluya. Cierra tus ojos. Estamos bien en el horario. Te quiero dar la tranquilidad de que estamos súper bien en el horario. Estos 2 minutos deja que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida, que hable a nuestras vidas. Aleluya. Sí, Señor, necesitamos tanto de ti, Padre. Señor, saca toda dureza de nuestro corazón, toda indiferencia.